Nada más agradecemos al posgrado de otorrinolaringología por podernos compartir en este segundo módulo que estarán impartiendo ellos sobre actualización en diferentes temas, que el tema de hoy van a ser cuerpos extraños y va a ser impartido por la doctora María José Valladares, que es residente del cuarto año del posgrado de otorrinolaringología, también coordinadora de los residentes, y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, doctora, por su tiempo y su esfuerzo en esta presentación. Bueno, buenos días, ¿verdad? Es un placer para nosotros poder colaborar con el programa de la universidad, llevando un poquito hacia esos lugares donde es un poquito más difícil, ¿verdad? El tener acceso a un especialista o a ese tipo de enfermedades o de especialidades, ¿verdad? Pero que un poquito regalando nosotros de nuestro conocimiento les podemos capacitar o dar tips para poder orientar a estos pacientes y ayudarle, ¿verdad? Más que todo al paciente y evitar complicaciones en ellos, ¿verdad? Así que el día de hoy, pues como usted lo decía, vamos a hablar un poquito sobre cuerpos extraños en otorrino. Sabemos que es el pan de cada día, ¿verdad? Tanto en la consulta como en centros de salud, hospitales regionales, ¿verdad? Y cosas a las que nos enfrentamos tanto cuando estamos en nuestro internado, en nuestro servicio social, e incluso trabajando como médicos generales en esta zona, ¿verdad? Entonces, mi objetivo va a ser hablarles un poquito sobre estos cuerpos extraños, tanto en nariz, oído, faringe, y hablar un poquito más que todo de saber la identificación de cuerpos extraños en vía aérea, ya que sí son una emergencia en los pacientes, en los niños, más que todo, ¿verdad? Entonces vamos a ir hablando de cada uno de ellos, dando un poquito de tips, ¿verdad? Y de información. Entonces, comenzando, pues como les mencionaba, vamos a hablar tanto de los cuerpos extraños en nariz, oído y faringe. Generalmente, pues no es un tema que amerita ser una emergencia, ¿verdad? Pero que sí hay ciertos casos en los que amerita que nosotros sepamos bien cómo actuar para poder ayudarle al paciente. Entonces, como les venía mencionando, son motivo de consulta frecuente tanto en los servicios de emergencia. Los casos más comunes que podemos observar o que podemos ver, dependiendo del sitio donde el paciente refiere el cuerpo extraño, pues van a ser tapones de cera, alimentos, restos de algodón, ¿verdad? Elementos plásticos, en los casos de niños, pedacitos de juguete o útiles escolares, y el éxito pues del tratamiento, de la extracción que nosotros vayamos a utilizar en estos pacientes va a ser la localización del cuerpo extraño, que nosotros podamos identificar el cuerpo extraño, qué tipo de cuerpo extraño es, las habilidades y el instrumento que nosotros portemos en ese momento para poder extraer el cuerpo extraño, que es una de las cosas básicas que si nosotros no contamos con un instrumental adecuado, ¿verdad? Saber que podemos producir un mayor daño en el paciente que una ayuda. Entonces son puntos claves para que podamos tener éxito al momento de la extracción de un cuerpo extraño, identificar qué tipo de cuerpo extraño es, la destreza que nosotros tengamos o la experiencia que nosotros tengamos, ¿verdad? La cooperación del paciente, porque va a depender si es un paciente adulto, si es un paciente, si es un niño, dependiendo de la edad del niño, si hay condiciones que nos estén, que nos vayan a dificultar la extracción del cuerpo extraño, como ya sea pacientes con PCI, pacientes que tengan cierta discapacidad, ¿verdad? Entonces, todos esos elementos son cosas que nosotros tenemos que evaluar al momento de la extracción de un cuerpo extraño, porque sí podemos pensar que sí, la extracción de un cuerpo extraño en nariz, oído, puede ser fácil, pero realmente, como vamos a ver más adelante, pueden haber complicaciones serias para el paciente, ¿verdad? Y son cosas que queremos evitar. Entonces, vamos a comenzar con el cuerpo extraño en nariz, ¿verdad? Como vemos, generalmente estos cuerpos extraños se van a presentar en niños,
más que todo en edades de 2 a 5 años, el niño generalmente va a referir que tiene una sensación o se va a tocar la nariz y lo va a informar a los padres. Hay muchos objetos o muchas cosas que el niño se puede introducir, desde objetos animados o inanimados. Generalmente en la nariz pues van a ser objetos como semillas, perlitas, pueden ser baterías de reloj, ¿verdad? Entonces, generalmente, como les decía, van a ser entre niños de 2 a 5 años. Generalmente el cuerpo extraño en nariz no es una urgencia aguda, a menos que el cuerpo extraño en nariz se haya o produzca una obstrucción completa de la vía aérea al momento de que nosotros intentemos manipular, ¿verdad?, el cuerpo extraño y lo desplacemos hacia la vía aérea inferior, ¿verdad? Generalmente es la segunda localización más frecuente en niños menores de 4 años y, como podemos ver en la imagen, ¿verdad?, principalmente estos cuerpos extraños se van a alojar a nivel de lo que es ya sea el vestíbulo, va a depender del tamaño del cuerpo extraño, de qué tipo de cuerpo extraño nosotros tengamos en la nariz, y se van a alojar principalmente en lo que es el piso de la nariz, como podemos ver aquí en la imagen, el piso de la nariz, o entre el tabique y el cornete inferior. Por eso es muy importante que nosotros sepamos qué es lo que vamos a visualizar en una rinoscopía anterior. ¿Por qué? Porque si no sabemos cómo se ve la fosa nasal, ¿verdad?, no vamos a poder identificar si hay algo o no, o si es un cuerpo extraño, o es una tumoración, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que nosotros sepamos observar bien qué es lo que vamos a ver a una rinoscopía anterior normal, que es el tabique, ¿verdad?, la fosa nasal, el cornete inferior, que es la cabecita que se ve más adelante, y en algunos pacientes podemos llegar a ver el cornete medio, ¿verdad? Entonces, es muy importante que lo sepamos identificar, porque la mayoría de cuerpos extraños se van a encontrar ya sea un poquito a nivel del vestíbulo, cuando son muy grandes y el niño no se logra introducir tanto el cuerpo extraño, o no tan profundo. Aquellos que están un poco más profundos se van a localizar entre el tabique y el cornete inferior, como vamos a ver más adelante. Entonces, clínicamente, la mayoría o el 56% de los niños van a admitir que introdujeron un cuerpo extraño a su fosa nasal. ¿Cuál va a ser la clínica de un cuerpo extraño en fosa nasal? Pues, como nos repiten desde verdad que estudiamos medicina general, va a ser aquella rinorrea unilateral, que va a ser fétida en un 10% de los casos. Va a depender también del tiempo que el cuerpo extraño lleve en la fosa nasal, ¿verdad? Porque si ya lleva más de una semana o varios días, tres días, la fetidez va a ser pues bien marcada, ¿verdad? El dolor, el 20% de los niños van a referir dolor, y epistaxis en un 4% en aquellos casos en los que el cuerpo extraño sea muy grande y esté produciendo una inflamación, o el niño se esté manipulando constantemente la fosa nasal debido a que siente, ¿verdad?, esa obstrucción por el cuerpo extraño, y el contacto del cuerpo extraño con la mucosa produce laceración y epistaxis, ¿verdad? Entonces, son signos que nosotros encontramos al examen físico de un niño con un cuerpo extraño en la fosa nasal, que es la rinorrea unilateral. Nosotros tenemos un niño entre 2 y 5 años, rinorrea unilateral, sin historia de obstrucción nasal, entonces debemos de pensar en un cuerpo extraño en nariz, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser aquellos cuerpos extraños más frecuentes en estos niños? Pues van desde semillas como frijoles, que son las cosas que nosotros más extraemos, ¿verdad? Lo que son semillas de cacahuate, semillas de maíz, frijoles, botones, el papel, las esponjas son muy frecuentes, y las esponjas se infectan sumamente rápido y adquieren una fetidez en poco tiempo bastante marcada. Partes de juguetes, algodón, ¿verdad? Pues hemos encontrado muchos tipos de perlitas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar en el examen físico? Como les explicaba, ¿verdad? Lo primero es saber qué es lo que vamos a ver de manera normal a una rinoscopía anterior.
Generalmente en los niños nosotros no necesitamos un rinoscopio, como es el instrumento que podemos ver aquí en la imagen, para poder observar una fosa nasal. Realmente solo con elevar la punta de la nariz con nuestro dedo podemos observar, ¿verdad?, la rinoscopía. Podemos observar si hay alguna presencia de cuerpo extraño o no, como podemos ver en la imagen, donde el médico, ¿verdad?, eleva la punta de la nariz del niño y se puede observar claramente el cuerpo extraño. Generalmente este cuerpo extraño está, como ustedes miran ahí, a nivel del tabique y el cornete inferior, ¿verdad? Entonces, para la extracción del cuerpo extraño es bien importante que nosotros tomemos en cuenta ciertas cosas, como ser el objeto, qué tipo de objeto nosotros tenemos dentro de la fosa nasal, si es una perlita, si es una esponja, si es una semilla, ya sea de maíz, de frijol. Hay que preguntar si este tipo de cuerpo extraño, en el caso de los que son orgánicos, ya estaban cocidos o estaban duritos, ¿verdad? Porque eso es bien importante al momento de la extracción. Que podamos tener los instrumentos adecuados, la edad del paciente y si hay alguna condición especial que nos limita la extracción del cuerpo extraño, ¿verdad? Son cosas básicas que nosotros tenemos que ver porque si, por ejemplo, son niños que tienen alguna condición especial o tienen alguna PCI, son niños que no nos van a colaborar al momento de la extracción y va a ser mucho más difícil o más fácil también que nosotros podamos producir alguna laceración o algún daño en estos pacientes. La edad del niño también influye porque sabemos que los niños menores nos van a colaborar menos que aquellos niños que ya son un poquito de mayor edad. El instrumento también influye porque, como les voy a mostrar más adelante, hay diferentes tipos de manera de extraer de acuerdo a qué tipo de cuerpo extraño nosotros tengamos, si el cuerpo extraño es romo, si es redondo, o si o si es de manera alargada, si es blando, si es duro, ¿verdad? Entonces todo eso influye en la extracción. Uno de los instrumentos que nosotros utilizamos para la extracción de cuerpos extraños en nariz, ¿verdad? Siempre es bien importante, es fundamental que si nosotros no observamos o no tenemos una visión clara del cuerpo extraño, no atrevernos a tocarlo, ¿verdad? Por eso es bien importante que tengamos siempre a mano un frontoluz o alguna. No todos vamos a tener, ¿verdad?, frontoluz, pero podemos conseguir, venden algunos como foquitos en las ferreterías que nosotros podemos utilizar y que nos pueden servir para poder iluminar al momento de la extracción de un cuerpo extraño. Realmente hay niños a veces muy pequeños, sus fosas nasales son tan pequeñas que no podemos observar a simple vista, sin una luz, no podemos observar el cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque va a depender si están un poco más profundos o si están a nivel más vestibular, ¿verdad? El rinoscopio, como les explicaba, generalmente hay de diferentes tamaños. Este es un tamaño para adultos, pero hay unos más pequeños que son pediátricos. Los podemos utilizar más que todo en aquellos pacientes en los que el cuerpo extraño está más alojado, más profundo, ¿verdad? No tanto a nivel vestibular. A veces los podemos utilizar más que todo para visualizar el cuerpo extraño, pero generalmente con elevar la punta de la nariz del paciente podemos hacer la extracción sin ninguna dificultad. Otras son unas curetas, que estas curetas a veces también las utilizamos para extracción de cerumen. Estas generalmente les hacemos un pequeño doblez para poder extraer más que todo cuerpos extraños de manera redondeada o aquellos que son de consistencia dura, ¿verdad? Nos facilita bastante. También tenemos este tipo de pinzas o las pinzas cocodrilo, ¿verdad?, que nos sirven más que todo cuando el cuerpo extraño es ya sea una semilla de maíz o una esponja o papel, que son cosas que no vamos a poder extraer ni con ganchitos ni con cureta, ¿verdad? Entonces, dependiendo del cuerpo extraño, así va a ser nuestro instrumento que nosotros podemos utilizar.
¿Qué otras cosas pueden utilizar ustedes estando en un centro de salud? Una pinza. A veces utilizan las pinzas de cejas, de que como es para sacar cejas, a veces las utilizan y les funcionan, pero como les explico, ¿verdad? Va a depender de la destreza que usted tenga y va a depender también del tipo de cuerpo extraño, porque a veces las bolitas o las perlitas no las podemos extraer con ese tipo de pinzas, o los objetos redondeados no es favorable sacarlos con pinzas, porque primero el niño se asusta más, o a veces se nos pueden deslizar y más bien podemos introducir un poco más el cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, ¿cómo realizamos el procedimiento? Como les expliqué, ¿verdad? Podemos hacer utilidad de un rinoscopio o simplemente elevar la punta de la nariz, ¿verdad? Es muy importante que nosotros visualicemos el cuerpo extraño. Si nosotros no visualizamos el cuerpo extraño, no nos atrevamos a introducir instrumentos, porque más bien lo que podemos hacer es la laceración del cornete, laceración del piso de la nariz, producirle epistaxis al niño y producirle un trauma, ¿verdad? Y ya cuando este paciente pues llega a ser referido, es mucho más difícil poderlo evaluar debido a que el niño ya ha sido manipulado anteriormente e incluso el sangrado que se produce es más dificultoso para nosotros poder extraer el cuerpo extraño posteriormente, ¿verdad? Entonces, una de las cosas más importantes aquí cuando nosotros extraemos cuerpos extraños es la posición en la que nosotros debemos colocar al paciente. Esta imagen no es la ideal, ¿verdad? Pero me va a facilitar explicarles cómo se debe colocar el paciente. Generalmente el niño, desde que a usted lo va a ver con un rinoscopio y con una pinza, desde ese momento el niño va a empezar a llorar, ¿verdad? Son cosas básicas que nosotros tenemos que saber y por lo tanto debemos de explicárselo al padre. ¿Por qué? Porque el padre se asusta, el padre no quiere ver a su hijo sangrar de la nariz, ¿verdad? Entonces, o las mamás también se ponen nerviosas. Entonces, es muy importante antes de mostrar estos instrumentos al niño, que los niños nos miren, es hablar con la madre, explicarle cómo tiene que colocar al niño. Entonces, la madre se coloca sentada sobre la silla, como se ve ahí, pero las piernas del niño van dentro de las piernas de la madre y esta hace como una llave envolviendo los pies de la niña sobre los de ella. Con sus dos manos o con una sola mano, ella se encarga de las manitos del niño, ¿verdad? Y con la otra mano sujeta la cabecita hacia su dorso. ¿Para qué? Para evitar que el niño se movilice. Si el niño, es muy difícil que el niño se controle, ¿verdad? Porque generalmente lloran bastante. A veces lo que podemos hacer es, con otra persona, ¿verdad? Que la otra persona se encargue solo de la cabecita del niño y la mamá de las manos. Pero la posición es muy importante para la extracción del cuerpo extraño, más que todo en nariz, ¿verdad? Entonces, las piernitas del niño van dentro de la posición de la mamá y la mamá tiene que estar bien erguida, ¿verdad? Y agarrarle bien las manitos al niño y la cabecita, para que nosotros o la persona que vaya a extraer el cuerpo extraño pueda primero visualizar bien el cuerpo extraño y después realizar la extracción. Porque si, como les expliqué, si no podemos ver bien el cuerpo extraño, mejor no introduzcamos nada, porque es más el riesgo que tenemos de lacerar o de llevar ese cuerpo extraño a la vía aérea inferior y ahí sí ya se nos complica la situación, ¿verdad? Entonces, esto es muy importante, son cosas que ustedes pueden llegar a hacer, ya sea estando solos o acompañados. Entonces, como les explicaba, ¿verdad? Depende del tipo de cuerpo extraño que nosotros tengamos, ese es el instrumento que nosotros vamos a utilizar. Como podemos ver aquí, este es un botón. Generalmente el botón, si ustedes se ven está entre el cornete inferior y el tabique. Este tipo de cuerpo extraño sí está un poquito más profundo, puede que no lo vean una rinoscopía anterior simple y ocupemos un rinoscopio. Para este tipo de cuerpo extraño, nosotros preferimos, ¿verdad?, utilizar la Harman o la pinza. ¿Por qué? Porque nosotros
tomamos el extremo de cada del extremo, o podemos sujetar mucho mejor el cuerpo extraño y evitar que éste se movilice en vez de utilizar algún ganchito con el cual nosotros podamos lacerar, porque al momento de hacer el movimiento hacia abajo dentro de la fosa nasal con un ganchito, nosotros podemos o simplemente rotar nada más el cuerpo extraño y hacer que con la misma cureta laceremos el cornete o el tabique. Entonces, en los casos en los que el cuerpo extraño tenga zonas donde nosotros podamos sujetar, como podemos ver aquí, el ganchito o una horquilla, o que tenga un agujerito donde nosotros podamos utilizar alguna pinza con la que nosotros podamos sujetar el cuerpo extraño, preferimos, ¿verdad?, la pinza Hartmann. Sin embargo, si son objetos como redondeados, o blandos, entonces nosotros preferimos más que todo lo que es la cureta. ¿Por qué? Porque sí suelen ser más fáciles y desplazar el cuerpo extraño hacia atrás. ¿Cómo lo hacemos? Debemos con la cureta, ¿verdad? O a veces en mi servicio social, yo miraba a una médico general que con un clip hacía un tipo ganchito, ya les voy a enseñar un video más adelante, donde ella hacía un tipo la cureta, el ganchito, ¿verdad? Y siempre tenemos que hacerle un doblez, porque con ese doblez nosotros nos vamos sobre encima del cuerpo extraño, o por decirlo así, nos vamos encima de la perlita, nos colocamos hacia atrás de la perlita y extraemos hacia afuera o rotamos hacia afuera el cuerpo extraño. Es muy importante, ¿verdad? Es bien básico que como el niño va a estar llorando, es muy importante que al momento de que nosotros hacemos la extracción, colocamos al niño, como les expliqué, que tapemos la boca. ¿Por qué? Porque son niños que generalmente están llorando. Entonces, si usted no sujeta bien el cuerpo extraño, o si es una perlita que no la va a poder agarrar con una pinza, ¿por qué? Porque a veces las fosas nasales de los niños son tan pequeñas que no nos caben, ¿verdad? Las dos partes de una pinza Hartmann, y más bien cuando intentamos agarrarlo, el cuerpo extraño se puede rotar y más bien lo introducimos más hacia atrás. Entonces, por eso es que con las perlitas o las bolitas nosotros preferimos la cureta, porque no, nos vamos encima del cuerpo extraño y lo retraemos. Entonces, es bien importante que con una gasa y un esparadrapo se lo coloquemos en la boca. ¿Por qué? Porque el niño llora, y al momento de llorar, y si nosotros extraemos el cuerpo extraño, más bien, y el niño tiene la boca abierta, tenemos el riesgo de que el niño más bien no broncoaspire el cuerpo extraño y este se aloje ya sea en vía digestiva o en vía aérea en caso grave, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que nosotros, al momento de extraer un cuerpo extraño de nariz, hagamos la realización o tapemos la boca del niño para evitar riesgos de broncoaspiración. Y el niño siempre en una posición, como les dije, con la mamá y con la cabecita derecha y no acostado. Entonces, una de las urgencias de un cuerpo extraño siempre va a ser, ¿verdad?, las pilas de botón. ¿Por qué? Porque estas pilas tienen, como todos sabemos, un lado positivo y un lado negativo. Al momento de que el niño introduce una pila de botón, se ha comprobado, ¿verdad?, que a partir de las 2 horas, lo que genera esta batería de botón, muchas personas creen que es el ácido de la batería lo que produce la laceración en la fosa nasal o en cualquier parte del cuerpo al momento de ingerir este cuerpo extraño. Pero lo que se ha comprobado es que esta batería lo que genera es una quemadura, ¿verdad?, al estar en contacto con las dos partes de la nariz, tanto del tabique como de la fosa nasal. Entonces hace un ciclo y eso produce una quemadura. Se ha visto que a partir de las 2 horas que el niño presenta una batería de botón, hay daños en la mucosa nasal, tanto daños en la mucosa como en el tabique, generando zonas de necrosis y posteriormente pueden llegar hasta complicaciones como una perforación del septum y generando en el niño más adelante una silla turca, que es como una naricita que vemos el dorso como hundidito. ¿Por qué? Porque ya se creó una perforación septal debido al daño que generó la batería. Entonces, si nos llega un paciente con una batería de botón,
realmente ese niño es una emergencia y debemos de sacar ese cuerpo extraño lo más rápido posible para evitar las laceraciones y para evitar las perforaciones septales en estos pacientes, ¿verdad? Cualquier otro cuerpo extraño, si le llega en la noche, si le llega al centro de salud, en la madrugada, realmente son niños que pueden esperar, ¿verdad?, hacia la mañana para poder movilizarse y gastar menos, ¿verdad?, para poder extraer ese cuerpo extraño si nosotros no tenemos el instrumento en ese momento. Pero si es una batería de botón, eso es una emergencia y si no tienen el instrumento y no lo pueden sacar, sí deben de referir al paciente inmediatamente, ¿verdad? Por los daños que ésta produce. Eso es bien importante que nosotros lo sepamos. Entonces, ¿qué complicaciones nosotros podemos tener al momento de la extracción de un cuerpo extraño? Podemos, como les había explicado, lacerar la mucosa si nosotros no hacemos un cuidado adecuado o el uso adecuado de un instrumento para cada tipo de cuerpo extraño, una perforación septal, en los casos más que todo de la batería de botón, que realmente estas son las que más producen perforaciones o cuando el niño realmente, cuando el niño realmente tenga ya mucho tiempo con el cuerpo extraño y ha tenido complicaciones como ya sea un absceso o algo. Aspiración o deslizamiento del cuerpo extraño hacia la vía inferior, ya sea cuando nosotros intentamos manipular el cuerpo extraño dentro de la fosa nasal y que se vaya hacia atrás, o también, ¿verdad?, al momento de extraerlo y que al momento de que el niño esté llorando nos pueda broncoaspirar el cuerpo extraño. Y las quemaduras y las sinequias son esas, como se ven aquí en esta parte, en la fotografía de aquí abajo, ¿verdad? Son como cicatrices o tejido cicatrizal que se va a formar ya sea entre el cornete y el tabique. Cuando nosotros hacemos extracciones de cuerpo extraño, se produce una laceración y se produce como una cicatriz. Eso es más que todo cuando a veces no dejamos lavados nasales posterior a un cuerpo extraño, ¿verdad? Pero generalmente suelen ser de manera poco frecuentes realmente y van a ser dependiendo del cuerpo extraño y cuánto tiempo el niño haya tenido el cuerpo extraño. Y las quemaduras que se pueden formar al momento de más que todo por las baterías de botón, ¿verdad? Este es un video en el cual se da la extracción de un cuerpo extraño en nariz, ¿verdad? Como les explicaba, a veces con clic nosotros podemos hacer tipo una pureza o sacacera para poder hacer la extracción del cuerpo extraño. Es bien importante que hagamos un doblez. Hacer ese doblez para que nosotros podamos introducirlo por detrás o por encima del cuerpo extraño y después posteriormente extraerlo. Es bien importante que sepamos identificar o saber cuánta fuerza nosotros vamos a hacer en el paciente para no lacerar el piso o las paredes. Ese es el caso del oído que más adelante voy a ver. Y en este caso pues es en nariz. En este video no encontré otro, pero si ustedes ven, cuando él extrae el cuerpo extraño es una perlita y ven cómo el niño llora. Entonces ese es un riesgo en el cual nosotros podemos tener el riesgo de que el niño al momento que nosotros lo extraemos el cuerpo extraño se nos pueda ir hacia la vía aérea al momento que el niño lo pueda introducir por su boca. Entonces lo ideal, ¿verdad?, es colocarlo como les había explicado, con la mamá sujetando la cabecita, las manos y siempre en forma erguida y con la boca tapadita, ¿verdad?, ya sea con una gasa, con esparadrapo, que es la manera ideal para poder extraer el cuerpo extraño y que no se nos vaya a broncoaspirar. Este es cuando ya el cuerpo extraño está un poquito más hacia atrás o más profundo, donde no lo vamos a poder observar con rinoscopía anterior y realmente en estos casos pues sí ya toca referir al paciente porque si no visualizamos el cuerpo extraño no debemos de manipularlo, ¿verdad?
Entonces, la extracción, una de las complicaciones también cuando el cuerpo extraño está mucho tiempo en las fosas nasales son que les denomina rinolitos, que es cuando el cuerpo extraño pues ya se ve como encapsulado o formado con microcalcificaciones, y pues ya va a ser muy difícil su extracción porque se endurece dentro de la fosa nasal. Esta es una fosa nasal normal, ¿verdad? O permeable, donde podemos ver los cornetes, incluso la nasofaringe o rinofaringe hacia atrás, y vemos que está totalmente libre. Y la vamos a comparar con otra fosa nasal donde si existe un cuerpo extraño, y en este caso va a ser un rinolito, que es cuando el cuerpo extraño ya sea, ya ha estado mucho tiempo dentro de la fosa nasal y se han hecho como estructuras o clasificaciones a su alrededor, lo que va a extraer lo que va a dificultar su extracción, ¿verdad? Entonces aquí vemos el tabique, el cornete inferior, el cornete medio, y entre el cornete medio y el tabique, un poquito más a nivel del meato medio, vamos a poder observar el rinolito. En este caso, este video, este paciente tenía un espolomo, una desviación septal, lo que dificulta poder ver el cuerpo extraño a una rinoscopía anterior, y si nosotros utilizamos una cureta o algo, nos va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque vamos a poder lacerar este fragmento que es el tabique nasal. Como podemos ver, esta es la porción de la desviación septal o el espolomo. En estos casos utilizamos un endoscopio y una pinza para poder hacer la extracción de este rinolito, ¿verdad? Sin lacerar el cornete ni el tabique, ¿verdad? Podemos ver que incluso la posición del rinolito o quitarlo sí puede llegar a producir una pequeña laceración dentro del tabique, ¿verdad? Como podemos ver, esto tiene que ser derechito, pero en el caso de este paciente pues tenía su desviación septal o su espolomo, que dificulta la extracción sitio, ¿verdad? El centro de salud o la regional, porque ya en él sí había que ocupar una endoscopia nasal para ¿verdad? Entonces, lo importante es saber identificar el cuerpo extraño. Si lo podemos visualizar y lo hemos extraído anteriormente, podemos animarnos a extraerlo, pero recordemos que con los niños tenemos solamente un intento. Y si en el primer intento laceramos o producimos traumas como epistaxis, el niño pues produce un trauma y es más difícil posteriormente para nosotros extraer esos cuerpos extraños, ¿verdad? Porque el niño ya viene manipuladito, el niño ya viene con miedo, o podemos introducir más el cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, ahora hablando un poquito más de cuerpos extraños, ahora en oído, sabemos que el oído es una estructura sumamente inervada, ¿verdad? Y por lo tanto su manipulación y su revisión, en el caso de los niños, incluso en el adulto, suele ser muy difícil cuando ya el paciente tiene mucho dolor. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta porque es una estructura o una que duele mucho. Entonces, tenemos que saber, ¿verdad?, que vamos a tener igual que en la nariz, el cuerpo extraño puede ser animado o inanimado. Dentro de estos tenemos semillas, juguetes, restos de algodón, plastilina, puntas de colores, animados, que los más frecuentes pues suelen ser los jates, ¿verdad? Las cucarachas, las hormigas incluso, o las pulgas. También hemos visto que, ¿verdad?, a veces se introducen dentro del conducto auditivo, debido a que es sumamente inervado.
cuando nosotros tenemos un cuerpo extraño animado, ya sea una cucaracha que está viva, una abeja, una avispa, sentimos como que tenemos un gran dolor. Entonces el paciente va a llegar realmente desesperado a la consulta. Y lo más importante que nosotros debemos hacer en estos casos, pues es ahogar, ¿verdad? O al insecto, como vamos a ver más adelante. Clínicamente, pues el 33% en el caso de los niños va a admitir, ¿verdad?, la introducción de un cuerpo extraño en el oído, y 6.8 de los episodios van a ser presenciados por alguien. ¿Cuáles van a ser los síntomas de este cuerpo extraño? Pues principalmente el dolor que esto va a generar, dependiendo de si hubo manipulación o dependiendo del tamaño del cuerpo extraño, va a haber sangrado a través del conducto, va a haber infección si este ya ha estado mucho tiempo o al momento de introducir se produjo alguna laceración en el conducto y pasó mucho tiempo y se produjo una otitis externa, ¿verdad? El tinnitus, que es el zumbido en el oído, y fiebre cuando ya tenemos infección. Entonces, ¿cuáles van a ser las maneras en las cuales nosotros vamos a poder extraer un cuerpo extraño? Pues va a ser por medio de un lavado de oídos, una remoción con una pinza, una remoción con una cureta o remoción con succión. Es muy importante que nosotros recordemos cómo vamos a observar un cuerpo extraño normal. Entonces, como les explicaba también, ¿verdad? Al momento de que nosotros tenemos un cuerpo extraño o un conducto auditivo permeable, nosotros debemos de observarla, como podemos ver en la primera imagen, un conducto, la piel del conducto auditivo intacta, sin laceraciones. Tenemos que ver la membrana timpánica íntegra, que no está roja, no está perforada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos de recordar, cómo se ve normal. En el caso ya del cuerpo extraño, cuando contamos con ya sea una perlita o un insecto, entonces podemos ver cómo ocluye el cuerpo extraño, ocluye para que nosotros podamos ver la membrana timpánica. Es bien importante que nosotros observemos, ¿verdad? Que miremos si realmente hay espacio para poder sacar el cuerpo extraño o si el cuerpo extraño es alguna semilla que realmente ocluye totalmente el conducto. En este caso, como podemos ver aquí, la perlita no ocluye totalmente el conducto auditivo porque allá al fondo podemos ver parte de la membrana timpánica. En este caso, podemos hacer la extracción, a mi punto de vista, o preferiblemente, cuando el objeto es redondeado, cuando no se ha manipulado, podemos hacerlo por medio de un lavado de oídos perfectamente, ¿verdad? Prefiero más en estos casos un lavado de oído que una pincita, porque a veces el niño se asusta, a veces con la pinza más bien, a veces la pinza es muy grande para el conducto que nosotros tenemos, y lo que hacemos más bien con la pinza es lacerar el conducto, y una vez que ya laceramos el conducto o introducimos un poquito más el cuerpo extraño posterior al istmo, que recordemos que el istmo recordemos que el conducto auditivo no es totalmente ¿verdad?, derecho, sino que tiene una angulación, y está el istmo, que es como el sitio donde hay una estrechez, ¿verdad?, del conducto auditivo. Si el cuerpo extraño está posterior al istmo, es muy probable que nosotros tengamos que hacer la extracción del cuerpo extraño en sala de operaciones o con sedación. ¿Por qué? Porque es sumamente doloroso y el paciente no se va a dejar, ¿verdad?, manipular hasta ese sitio. Entonces, por eso es bien importante que cuando nosotros tenemos un cuerpo extraño y no tenemos el instrumental adecuado, pues no sigamos manipulando, porque podemos más bien introducir ese cuerpo extraño posterior al istmo y hacer más dificultosa la extracción del cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los tipos extraños que nosotros podemos encontrar dentro del oído? Semillas de maíz, como podemos ver. Si ustedes ven en esta imagen, este cuerpo extraño está sumamente, ¿verdad?, casi haciendo contacto con la membrana timpánica. En estos casos, cuando no han sido manipulados, pues lo podemos extraer muy bien como por medio de un lavado de oídos. Pero si el paciente ya ha sido manipulado, si el paciente tiene mucho dolor, lo ideal pues es sedarlo y llevarlo a sala de operaciones.
como podemos ver aquí, algodón, papel, alguna ramita ramitas, cuerpos extraños como las cucarachas, las avispas, ¿verdad? Tenemos que saber si el cuerpo extraño es orgánico o es inorgánico. ¿Por qué? Si es orgánico y si son semillas, si nosotros hacemos un lavado de oídos, pues recordemos que las semillas tienden a hincharse. Al momento de hincharse, entonces se enclavan dentro del conducto auditivo y eso genera mucho dolor en el paciente. Si es un algodón y nosotros utilizamos agua, entonces, y no lo extraemos en ese momento, podemos generar más que todo una infección en el paciente, ¿verdad? Entonces, es igual que en las fosas nasales. Dependiendo del tipo de cuerpo extraño, ese es el instrumento que nosotros vamos a utilizar. Entonces, como les explicaba, podemos hacer utilidad de un lavado de oídos. Este, pues, es el método de elección en ciertos casos, ¿verdad? Porque con un lavado de oídos nosotros podemos realmente extraer la mayoría de los cuerpos extraños en oído. El 80% de estos tienen éxitos, pero es bien importante que sepamos las contraindicaciones de un lavado de oídos para la extracción de un cuerpo extraño. Uno es siempre preguntarle al paciente si no podemos lograr ver, no vamos a lograr ver toda la membrana timpánica, entonces siempre es bien importante que nosotros le preguntemos al paciente si ha tenido antecedentes de perforaciones timpánicas o de infecciones donde le salga pus por el oído, ¿verdad? Es bien importante también que sepamos o preguntarle a la madre en el caso del niño si el niño ha padecido de infecciones de oído de repetición o si le han dicho que el oído del niño está perforado, si el cuerpo extraño es una pila, o, ¿verdad? No podemos utilizar agua, y si el cuerpo extraño es orgánico como una semilla. Realmente, nosotros pues hay semillas de los frijoles, generalmente los podemos sacar preferiblemente con lavado de oídos, pero en el caso de que usted sepa hacer bien un lavado de oídos. ¿Por qué? Porque si usted introduce agua al conducto auditivo con una semilla, entonces tiene que saber que la extracción de ese cuerpo extraño debe hacerse de manera inmediata. ¿Por qué? Porque esa humedad va a generar que el cuerpo extraño se hinche y se enclave en el conducto auditivo, dificultando después la extracción de este. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿O qué es lo que nosotros utilizamos para realizar un cuerpo extraño? Podemos utilizar una jeringa de 60 ml, una riñonera. Nosotros utilizamos, ¿verdad?, una mariposita, pero utilizamos esta parte de la mariposita. La cortamos de manera diagonal para que quede una punta, ¿verdad? Y la conectamos a la jeringa. Generalmente no tiene que ser tan larga, podemos utilizar también un catéter o podemos utilizar la parte blanda del catéter, ¿verdad? Y generalmente no tiene que ser tan larga, sino que tiene que ser de un tamaño aproximadamente de 0.5 o un centímetro. Un centímetro mucho todavía, pero hasta ese tamaño. Y agua tibia, ¿verdad? Para evitar producir, si utilizamos agua helada, podemos generar vértigo al paciente, ¿verdad? Y pues no es algo cómodo. Entonces, ¿cómo utilizamos o cómo colocamos al paciente? En el caso de un adulto, pues principalmente le decimos que coloque su riñonera por debajo de la oreja y tomamos un poco de agua y debemos de generar presión al momento de hacer el lavado de oídos. Es bien importante, ¿verdad?, que nosotros, si no tenemos frontoluz o no tenemos algún foquito con el que nosotros podamos colocarnos en la frente y utilizar nuestras dos manos, siempre es importante que primero visualicemos bien el cuerpo extraño por medio de un otoscopio. Si nosotros no tenemos otoscopio y no tenemos un foquito para podernos alumbrar, mejor no manipulemos ese cuerpo extraño, ¿verdad? Porque el oído es sumamente sensible y hay complicaciones muy graves si nosotros manipulamos de mala manera un cuerpo extraño. Entonces, si contamos con un otoscopio, pues visualizar el cuerpo extraño
lo más importante es ver que no esté enclavado o que no obstruya totalmente, ¿verdad? El conducto auditivo. Y otra de las cosas es que no sea orgánico. Y si es orgánico, ¿verdad? Si es un frijolito que tal vez no está enclavado y nosotros sentimos que lo podemos sacar con un lavado, entonces lo realizamos. Y si no lo podemos, tenemos que referir a ese paciente porque debemos de sacar ese cuerpo extraño lo más rápido posible. En el caso de que utilicemos agua para poder extraer un cuerpo extraño orgánico. Si generalmente no es orgánico, podemos utilizar idealmente el lavado, ¿verdad? Entonces, siempre es importante que nosotros al momento de hacer el lavado retraemos el pabellón auricular hacia atrás y hacia arriba. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a poder disminuir el ángulo del conducto auditivo y se nos hace mucho más fácil, ¿verdad? Se va a hacer más fácil la extracción del cuerpo extraño. La dirección de nuestra jeringa debe de ir hacia la pared posterior del conducto auditivo. ¿Para qué? Para evitar laceraciones del conducto auditivo y de esa manera puede ser más fácil la extracción del cuerpo extraño. Entonces, son las cosas básicas que tenemos que saber al momento de hacer un lavado de oídos. Debemos de retraer nuestro pabellón auricular hacia arriba y hacia atrás y la jeringa debe ir en dirección hacia la pared posterior del conducto auditivo. Cuando generamos la presión, cuando generamos o tiramos el agua, debe ir con presión, sin miedo, porque si no lo que hacemos es más bien humedecer el conducto y no vamos a extraer el cuerpo extraño. Entonces, a veces podemos aplicar, ¿verdad? Glicerina si lo vamos a hacer con lavado, yo prefiero que realmente no coloquemos ningún tipo de aceites, ¿verdad? Porque a veces los aceites lo que hacen es que dificultan la extracción del cuerpo extraño, ¿verdad? El agua que nosotros utilicemos debe ser agua tibia, ¿verdad? Siempre aplicamos la presión hacia la pared posterior superior del conducto, ¿verdad? O con presión continua y luego recuperar el líquido con el cuerpo extraído, se extrae y nosotros posteriormente de que se extrae el cuerpo extraño siempre tenemos que hacer nuevamente una otoscopía para ver que no se haya producido una laceración de la membrana timpánica, ver si el cuerpo extraño no ha generado laceraciones en el conducto, porque si es así vamos a tener que dejar tratamiento en el paciente, ¿verdad? Ya sea gotas, en el caso de que no haya perforación timpánica, en estos pacientes. Entonces, este es un video en el cual vamos a realizar un lavado de oídos. En este caso, él usa una jeringa, ¿verdad? De 60, utiliza un catéter, incluso la punta del catéter nosotros... Y un yelco. Y una riñonera. Riñonera, solución salina, tibia, y retraemos, ¿verdad? El conducto hacia atrás y hacia arriba y la presión siempre es hacia la pared posterior superior. Como ven ahí, la punta del catéter es todavía un poco grande, podemos reducir el tamaño ahora para que haga un poquito más de presión. Y siempre es bien importante que nosotros revisemos posteriormente si realmente ha salido el cuerpo extraño o si no ha salido. Porque si no ha salido y dejamos el cuerpo extraño y introducimos agua, lo que podemos hacer es más bien producirle al paciente riesgo de una infección o una otitis externa. ¿Verdad? Entonces esas son cosas que nosotros podemos encontrar en nuestro centro de salud. Salió. Y que el lavado de oídos también se utiliza para cera impactada. Sí, tenemos que ver también cómo se ve la cera o el cerumen, porque a veces lo confundimos mucho con cuerpos extraños y realmente pues la cera a veces, recordemos que puede tener color amarillento, un color rojizo, un color cafezoso, ¿verdad? Entonces siempre es bien importante interrogar al paciente. Entonces, otro de los métodos son la extracción bajo microscopía con una Harman o una pinza cocodrilo. Para utilizar una pinza cocodrilo depende también del cuerpo extraño. Generalmente nosotros
lo preferimos para algodones, como la ramita que les enseñé, que tal vez nos sea más fácil introducir la pinza dentro del conducto auditivo y poder observar, ¿verdad? Pero para esto siempre es bien importante que contemos, ya sea con un espéculo nasal o con una fuente de luz. Realmente si no contamos con eso, mejor no nos atrevamos a tocar el cuerpo extraño porque podemos producir laceraciones, perforaciones timpánicas, incluso disyunción de la cadena auricular, ¿verdad? Por intentar con una pinza. Si el tamaño de la pinza es muy grande y no cabe a través del conducto auditivo, mejor ni lo intentemos, ¿verdad? En el caso de los hisopos, de papel, de las cucarachas, nosotros preferimos hacer la extracción por medio de una pinza cocodrilo porque es rápida, no introducimos agua en el oído, ¿verdad? Y podemos hacerlo de manera más fácil, pero va a depender también de la experiencia que nosotros tengamos con la pinza, ¿verdad? Y va a depender también de los niños, si es un niño o si es un adulto. Y si este ya ha sido manipulado, porque muchas veces el paciente también ya llega que se ha puesto de todo, se ha puesto incluso aceite, se ha puesto cuando se introducen cuerpos extraños. Entonces, a veces utilizar este tipo de pinzas cuando el paciente ya se ha manipulado el oído, pues puede ser más bien contraindicación. Hay ciertos cuerpos extraños en los que nosotros vamos a requerir, ¿verdad? Anestesia general. Cuando usted tenga un niño que tenga un cuerpo extraño, o ya sea un frijol o orgánico que ya está enclavado o que está detrás del istmo, ¿verdad? No intente mejor sacar el cuerpo extraño y remítalo. ¿Por qué? Porque generalmente van a ser cuerpos extraños que tampoco nosotros, como en el servicio de otorrino, lo vamos a poder extraer, y son pacientes que van a ocupar sedación o anestesia general porque la manipulación de ese conducto ya inflamado, ya manipulado o lacerado va a generar mucho dolor y no nos va a permitir trabajar de manera sin anestesia, ¿verdad? General. Entonces, ¿en qué casos nosotros vamos a hacer eso? Pues lo vamos a utilizar cuando el niño tenga edema o estenosis del conducto, ¿verdad? Cuando el cuerpo extraño esté por detrás del istmo del conducto, o que el paciente tenga alguna condición especial, ya sea como un retraso mental, una enfermedad psiquiátrica, una comorbilidad asociada, imposibilidad para inmovilizar al paciente, y en los casos en los que tampoco la sedación sea posible. Cuando se han agotado todas las opciones de extracción o cuando no tengamos el instrumento adecuado, ¿verdad? Entonces, en esos casos sí nosotros preferimos hacer la anestesia general porque el movilizar o el tratar de hacer la extracción del cuerpo extraño en un niño ya manipulado nos da más riesgo de poder producir una complicación que poderle extraer el cuerpo extraño de manera satisfactoria. Entonces, la extracción de un cuerpo extraño cuando es un animal, ¿verdad? Entonces, el objetivo principal es, primero, matar de forma rápida y segura al insecto. Hay varias formas, podemos utilizar glicerinas, aceites, pero en mi caso yo prefiero que utilicen gotitas, no es que van a colocar aquel montón de agua, ¿verdad? Pero sí, ya sea solución salina, gotitas de solución salina, ¿verdad? Solamente esperar a que el animal se ahogue para evitar la movilización, que es lo que desespera al paciente, lo que le produce el dolor intenso, ¿verdad? Entonces, y lo colocamos o lo mantenemos así por 10 minutos, ¿verdad? Ya cuando el paciente sienta que el animal no se está moviendo dentro del oído, pues podemos extraer o colocar hacia el otro lado de la cabeza para que salga el agua, ¿verdad? Que hemos introducido. Generalmente, si ya colocamos agua, podemos utilizar para un jate o una cucaracha una pinza, ¿verdad? Pero si no tenemos a mano, podemos utilizar un lavado, pero cerciorándonos que lo vamos a extraer completamente, porque si no, las cucarachas o los jates o los animales
¿verdad? Se infectan de manera rápida. Entonces, si no lo extraemos o si no tenemos una pinza adecuada, entonces debemos de referir mejor al paciente. Entonces, dentro de las complicaciones de una extracción por un cuerpo extraño en oído, tenemos la principal, que es la laceración del conducto. Más que todo cuando usamos instrumentos, esto pasa más cuando usamos pinzas o cuando usamos curetas, ¿verdad? Y no sujetamos bien al niño. Entonces, generalmente, con este tipo de instrumentos tenemos más riesgo de lacerar el conducto del paciente. Una perforación timpánica, que esta se ocurre más que todo cuando nosotros con pinzas intentamos extraer un cuerpo extraño, y lo que hacemos más bien es introducirlo más y impactarlo hacia la membrana timpánica, produciendo una perforación timpánica. En estos casos, sí, incluso para nosotros, cuando ya llegan así, que han sido manipulados, nosotros hacemos los metemos a quirófano. ¿Por qué? Porque el niño ya está, o primero que todo, si vienen muy inflamados, ¿verdad? Entonces les damos cobertura antibiótica, les damos analgésicos, antiinflamatorios, esperamos que disminuya el edema del conducto auditivo y los llevamos a sala de operaciones para su extracción. Porque a veces al manipularlos, más bien podemos introducir el cuerpo extraño hacia la caja media del oído y hacer una mayor complicación, ¿verdad? Infecciones o otitis externas, cuando no extraemos totalmente el cuerpo extraño, cuando el cuerpo extraño lleva varios días o se han hecho lavados anteriormente sin la extracción exitosa, entonces tienen más riesgo de otitis externas. Y disyunción de la cadena osicular, que es de las complicaciones más tristes, ¿verdad?, para el paciente, porque eso afecta o lleva al niño a una hipoacusia o a un adulto a una hipoacusia, ¿verdad? Como experiencia, pues en un turno sí nos llegó un niño que había sido manipulado y se había causado, ¿verdad?, una disyunción de cadena osicular, y pues el niño ya tenía su pérdida, ya quedó con su pérdida auditiva permanente en caso de que, o esperando en futuro que se opere, ¿verdad? Pero realmente el no manejar bien estos pacientes sí pueden tener complicaciones graves para ellos, ¿verdad? Entonces, si no tenemos el instrumental, si no podemos visualizar bien el cuerpo extraño, si no tenemos experiencia, entonces sale mejor referirlo, ¿verdad?, a estos pacientes. No son una emergencia. Si llegan en la madrugada, no tenemos que hacer que el paciente llegue en la madrugada, sino que simplemente le dejamos tratamiento, si hay mucho dolor, pues dejar tratamiento para el dolor, que es de las cosas que más molesta al paciente, y referirlo por la mañana, ¿verdad? Y el paciente pues nos lo va a agradecer. Cuando la laceración del conducto, ¿verdad?, se da posterior a la extracción, nosotros tenemos que ver si realmente solo hay un sangradito o si ya hay infección. En el caso de que haya infección, entonces nosotros debemos de dejar gotas óticas por 10 días. Recordemos que todo tratamiento en oído debe ser por 10 días. Debemos dejar antibióticos en los casos en que haya perforación timpánica y analgésicos, ¿verdad? Que esta, como ya les había dicho anteriormente, se da por el uso de instrumental no apto, resulta en una otitis o un sangrado de oído o una otorragia autolimitada. Entonces son las cosas que nosotros tenemos que cuidar. O los cuidados posterior a la extracción. Si tienen laceraciones, dejar gotas óticas. Si hay perforación timpánica, dejar antibióticos por 10 días y analgésicos, ¿verdad? Como les explico aquí. En los casos en los que nosotros sospechemos o el paciente nos refiera que tiene un tinnitus posterior a la extracción, entonces debemos de dejar siempre un control audiométrico por sospecha de daño a la cadena de huesecillos, y debemos de citar el paciente para poder tener un mejor control. Entonces, este es un video en el cual aquí hacemos una pinza Harman para la extracción de un... Es bien importante siempre la visualización del cuerpo extraño. Si no lo miramos,
un instrumental adecuado para poder extraer. Porque si no se hace muy difícil de extraer. Y debemos de asegurarnos que ese cuerpo extraño lo extraemos totalmente, porque si dejamos un fragmento, vamos a caer en una... Vamos a hacer que el paciente tenga una Vemos que a veces se fragmentan, entonces a veces es bien difícil, ¿verdad? Luego tenemos el cuerpo extraño en faringe. Dentro de estos cuerpos extraños, los más frecuentes pues suelen ser espinas de pescado, ¿verdad? Cuerpos extraños como huesos de pollo o pedazos de carne, ¿verdad? Clínicamente, pues el paciente lo que más va a referir va a ser un dolor agudo y posteriormente el dolor, ellos lo refieren como cada vez que tragan, como un dolor punzante, así lo refieren, ¿verdad? La localización, pues generalmente o principalmente se van a dar a nivel de la región amigdalar, a nivel de la valécula o a nivel de hipofaringe. Generalmente, pues en el centro de salud lo más que podemos llegar a observar pues es la orofaringe, ¿verdad? Ya cuando el paciente refiere el cuerpo extraño un poco más abajo, en ese caso sí es mucho más difícil poder hacer o que ustedes puedan hacer la evaluación porque sí ya se necesitan instrumentos para poderlos observar. Entonces, la clínica nos va a orientar hacia dónde puede estar el cuerpo extraño, ¿verdad? Entonces, podemos hacer el cuerpo extraño o el examen a nivel de orofaringe, ver más que todo los pilares, las amígdalas, ¿verdad? La laringoscopía indirecta cuando sospechamos que el cuerpo extraño está a nivel de base de lengua, o incluso ya una fibroscopía o una nasofibroscopía cuando el cuerpo extraño sí sospechamos que está más que todo a nivel de hipofaringe, ¿verdad? Podemos hacer utilizar una rayos X para poder visualizar si el paciente nos dice que es un hueso de pollo, podemos utilizar rayos X, ya sean AP y lateral, ¿verdad? Para poder visualizar si se observa algún cuerpo extraño. Y generalmente el trago de bario pues ya lo hacemos a nivel hospitalario. Pero lo que sí ustedes pueden realizar es si tienen rayos X y el paciente refiere la molestia a nivel de la garganta, a nivel de hipofaringe, pues es realizarle una rayos X y poder ver, ¿verdad? Si se observa o no. Entonces el diagnóstico lo vamos a hacer con la exploración. A nivel de orofaringe, pues vamos a ver a nivel de los pilares, podemos ver las amígdalas, podemos ver la base de lengua y cuando ya es hipofaringe, pues sí vamos a necesitar un espejillo laringio para poder observar, ¿verdad? Y si no tenemos, en ese caso, pues tendríamos que sí referir al paciente si el paciente tiene mucha molestia. Entonces, esos son algunos de los cuerpos extraños que nosotros podemos observar, ¿verdad? Que esto ya los hacemos, su diagnóstico ya se hace por medio de una nasofibrolaringoscopía, observando el cuerpo extraño a nivel de hipofaringe. ¿Cuáles van a ser los cuerpos extraños más frecuentes? Pues van a ser espinas de pescado en el 50% de los casos, un hueso de pollo en el 25% de los casos, o prótesis dentarias en el 66% de los casos, ¿verdad? Suelen ser los más frecuentes si el paciente se va a referir una sensación de cuerpo extraño y disfagia. También puede presentarse alorrea, que es uno de los signos importantes para poder nosotros identificar que el cuerpo extraño sí se encuentra de esa manera. El tratamiento, pues cuando nosotros tenemos la sospecha y realmente el paciente cree que es aquí a nivel de orofaringe y no observamos nada, pues podemos dejar tratamiento como tratamiento antirreflujo, tratamiento analgésico. Si pues miramos el cuerpo extraño y nosotros lo podemos ver o lo podemos localizar y tenemos alguna pinza, ¿verdad? Nosotros colocamos anestesia local en spray y esperamos unos minutos y después hacemos la extracción. Recordemos que ahorita todos estos
tratamientos o manipulación de cavidad orales y tenemos que tomar las medidas por lo del COVID, ¿verdad? Tenemos que hacerlo con doble mascarilla, con careta, con doble guante, con una bata, ¿verdad? Para evitar contaminarnos. Y posteriormente la manipulación nosotros dejamos analgésicos y antiinflamatorios. Cuando son niños y no podemos, ¿verdad?, extraer el cuerpo extraño o el cuerpo extraño se encuentra a nivel de hipofaringe, debemos hacerlo principalmente mejor con anestesia general. Esta es alguna de las pinzas que nosotros utilizamos, las pinzas de Magui, para poder extraer cuerpos extraños a nivel de hipofaringe, con el espejillo laringio o a nivel de la cavidad oral, ¿verdad? Por la angulación que tienen, se nos hacen mucho más fácil. Las complicaciones, ¿verdad?, de un cuerpo extraño en faringe, pues van desde perforación de la mucosa faríngea, impactación del cuerpo extraño en la laringe, abscesos cervicales o mediastinitis. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos un paciente con sospecha de cuerpo extraño y no lo logramos localizar, es mejor referirlo al hospital para que descarten que realmente tenga el cuerpo extraño y en todo caso, ¿verdad?, dejar cobertura antibiótica en los pacientes que han tenido un cuerpo extraño, hacia una espina de pescado o solamente analgésicos. Entonces, dentro de los cuidados post-extracción de estos cuerpos extraños tenemos la hidratación abundante, los antibióticos, antiinflamatorios, tratamientos antirreflujo, a veces podemos dejar esteroides orales, y el control y la educación de signos de alarma es muy importante para estos pacientes, ¿verdad? Y les quería mencionar un poquito sobre el cuerpo extraño, más que todo sobre cómo identificar un cuerpo extraño en vía aérea. Incluso esta imagen que les coloqué aquí es un niño que tuvimos en la emergencia hace como 3 o 4 años, un niño de meses que se introdujo un crucifijo, era como el dije de una cadenita, ¿verdad? Y justo había quedado sobre sus cuerdas vocales. Debido a que el cuerpo extraño no era redondo y no ocluía totalmente la vía aérea, el niño pues llegó solamente con síntomas de estridor. Entonces es bien importante que nosotros sepamos identificar, ¿verdad?, este tipo de cuerpo extraño en vía aérea, que igual se va a dar en niños de 2 a 5 años, se va a dar, ¿verdad?, por la inmadurez de su dentición y carencia de molares, o también porque no hay una coordinación del sistema neuromuscular adecuado en estos pacientes. Entonces, igual, los cuerpos extraños pueden ser orgánicos o inorgánicos. Dentro de los orgánicos, pues tenemos los cacahuates, frijol, maíz, y los inorgánicos pueden ser juguetes de metal o plástico. Entonces, tenemos que recordar que el cuerpo extraño pues se va a expandir, va a cambiar su forma, se va a desintegrar, se puede fragmentar una vez ya que se ha ingerido accidentalmente, y por lo tanto tenemos que saber muy bien cuál es la reacción físico-química que este cuerpo extraño puede generarle al paciente, ¿verdad? Entonces, la mayoría de los cuerpos extraños en los niños pues se van a localizar de acuerdo al tamaño. Generalmente se van a localizar en los bronquios. Muy rara vez se van a localizar en la laringe, en la tráquea, a menos que sea una semilla muy grande, que incluso son niños que no pueden llegar ni siquiera al hospital porque se pueden asfixiar, ¿verdad?, de manera casi inmediata. Cuando se trata de objetos grandes con bordes largos o con bordes o lados o irregulares, se alojan frecuentemente en la laringe, y los cuerpos extraños laringotraqueales, recordemos que son los que están más asociados con morbimortalidad por su tamaño, ya que los pequeños sí pueden alojarse más que todo a nivel de los bronquios. Entonces, ¿cuál va a ser el caso clínico o el cuadro clínico de estos niños? Generalmente, pues a veces el evento puede ser presenciado por los papás, la edad del niño, son cosas que se tienen que tomar en cuenta, el tipo de objeto aspirado, el tiempo transcurrido y la localización del cuerpo extraño. La presentación, ¿verdad?, y el diagnóstico en las primeras horas de la aspiración ocurre aproximadamente en un 50-75% de los casos. Generalmente el niño nos va a referir o va a tener un síndrome de penetración, al cual el niño va a tener dificultad respiratoria, puede ponerse cianótico, ¿verdad?, a nivel de la peribucal, y puede tener un estado mental alterado. Entonces, ¿cuál va a ser como la triada clásica de un niño con una sospecha de cuerpo extraño en vía aérea? El niño va a presentar tos, va a presentar sibilancias y disminución de los ruidos respiratorios, ¿verdad? Es muy importante que sepamos que el diagnóstico de un cuerpo extraño en vía aérea pues suele ser clínico. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos mandar a hacer
estudios de imagen y si el cuerpo extraño no es metálico o no se va a ver por medio de una rayos X, no nos va a excluir que el niño no tenga un cuerpo extraño. Pero si el niño tiene tos, tiene sibilancias, tiene disminución del murmullo, dificultad respiratoria, entonces sí podemos sospechar, ¿verdad?, un cuerpo extraño y debemos de referir a ese paciente. ¿Qué es lo más importante? Que el diagnóstico de un cuerpo extraño en vía aérea es clínico. Si la mamá remite o refiere que ese niño ha tenido un cuadro de un síndrome de penetración, siempre debemos referirlo para descartar que tenga ese cuerpo extraño, ¿verdad? Los estudios de imagen sí los podemos utilizar, pero nos sirven más que todo en aquellos casos en los que el niño tenga un cuerpo extraño que se pueda observar a nivel de la rayos X. Como podemos ver aquí, ya sea un ganchito de metal o algo, ¿verdad? Si no, no nos va a excluir el hecho de que tenga un cuerpo extraño. Y el tratamiento pues lo hacemos por medio de una broncoscopía rígida o flexible, en la cual nosotros pues introducimos el broncoscopio hacia la vía aérea y nos dirigimos hacia el bronquio donde se encuentra el cuerpo extraño y hacemos la extracción. Entonces, esos son un poquito de unos casos clínicos que les traía, ¿verdad? No sé si para ver, ¿verdad? Un poquito sobre los cuerpos extraños, ya sea en nariz, en faringe. Entonces, una de las preguntas que les tenía era cuerpos extraños en nariz cuerpos extraños en nariz que constituyan una emergencia, ¿verdad? Un rinolito, una perlita o una batería. Entonces quisiera saber si alguno de ustedes, ¿verdad?, me ayuda a saber cuál de estos cuerpos extraños constituye una emergencia, en base a lo que les comentaba. Bueno, tenemos que recordar, ¿verdad?, que el cuerpo extraño en nariz, el que constituye una emergencia, pues siempre suele ser la batería. Otra de las preguntas que les tenía es un niño de 3 años con un cuerpo extraño en oído, que ya había sido manipulado por sus padres, el niño se encuentra irritable, consiguiente con una otoscopía, ¿verdad?, como vemos aquí en la imagen. En este caso, pues, la conducta a seguir, para lo ideal es mejor, si el niño está irritable y ha sido manipulado por sus padres, pues es la remisión hacia el otorrino para hacer su extracción adecuada. Y clínicamente, pues, ¿cuál es el signo más sugestivo, ¿verdad?, de cuerpo extraño en faringe o hipofaringe? En estos casos, pues suele ser también el dolor punzante, la cialorrea, la disfagia, ¿verdad? Todos estos signos nos dan, ¿verdad?, Y en el caso de un paciente de 4 años con sospecha de aspiración, ya sea de un cacahuate en vía aérea con sintomatología, pero con rayos X normal, ¿verdad?, debemos de pensar que eso no excluye el hecho de que el paciente tenga el cuerpo extraño en vía aérea y por lo tanto debemos de referir al niño. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta o alguna experiencia que quieran compartir. Buenos días, Mari. Felicidades por la clase. Muy completa la presentación. Sí, los cuerpos extraños en niños generalmente es una de las causas un poco traumáticas para ellos, para las mamás, ya que estos niños siempre son, como usted lo había dicho en la presentación, son tocados por el médico general o por los papás, el médico general y por la enfermera del pueblo y después son remitidos al especialista. Y solamente para recordarles que el 10% de las rayos X van a ser radioopacidad de los cuerpos extraños en la vía aérea, ya sea, llámese estos cacahuates, semillas de maíz. Entonces,
Al tener nosotros una rayos X normal, no excluye que tenga el cuerpo extraño. Buenas tardes, María, habla la doctora Padilla. Agradecerle, ¿verdad?, todo el tiempo que se tomó para presentarnos esta bonita enseñanza, ¿verdad?, que no es fácil de recopilar toda esta información, que creo que es de vital importancia para todos los que de alguna manera pues vamos a tener relación con estos pacientes, ¿verdad? Sea el primer encuentro, el segundo o el tercero. Siempre tenemos que tener en mente que cuando tenemos un niño con cuerpo extraño en una fosa nasal, revisemos todo, ¿verdad? Lo último que vamos a revisar va a ser la nariz. Si el cuerpo extraño está en oído, revisemos la nariz, revisemos la boca y finalmente revisamos el oído. Y siempre que tengamos un cuerpo extraño en un oído, busquemos en el otro. Esa es otra de las características que hemos visto, ¿verdad? Que algunos niños que se introducen algo en un oído, pues se introducen simultáneamente en el otro o incluso en la nariz. Entonces, no dejar o no ir directamente a lo que nos ocupa, porque a veces pasamos por alto otras cuestiones. Nada más y gracias de nuevo porque la presentación estuvo excelente. Gracias, no sé si alguien más. Hola, buenas tardes, doctora. También vía chat nos han enviado algunas. ¿Sí? Hola, ¿se escucha? Sí, sí se escucha. Vía chat nos han enviado algunas interrogantes. Primero es si por las dificultades aquí que hay de traslado, por ejemplo, en la zona de la Mosquitia, si ustedes recomendarían algún tipo de analgésico o sedante que se pueda usar vía ambulatoria, por ejemplo, benzodiazepinas sublinguales, es la primera. Luego la segunda es ¿qué recomendación dan de profilaxis antibiótica, si hay algún tipo de laceración? Y número 3, consultan también más o menos cuánto es el costo de una pinza Hartmann hoy por hoy. Gracias. Ok, sí, siempre hay que dejar cobertura antibiótica, ¿verdad? Si es en el caso de oído o naricita, nosotros preferimos la amoxicilina con ácido clavulánico, podemos utilizarla muy bien. En el caso del oído, cuando hay laceraciones cuando hay laceración del conducto, utilizamos gotitas que contengan ciprofloxacina o algún analgésico, ¿verdad? En el caso de las Hartmann, estas andan costando alrededor como de 400. A veces nosotros las pedimos por internet y sí se pueden sí las traen, ¿verdad? Como 400, 500 lempiras. Aquí sí a veces salen un poquito más caras si las compramos aquí en ciertos lugares. Con respecto a lo de la sedación, lo de la benzodiazepina sublinguales sí realmente yo no lo he utilizado, pero si tiene algún técnico en anestesia o lo que le pueda sedar al paciente, entonces sí lo puede llegar a utilizar, ¿verdad? Siempre y cuando tenga el instrumental adecuado para extraer el cuerpo extraño, porque sí nos ha pasado que han llegado pacientes que por quererles ahorrar, ¿verdad?, el traslado, a veces lo sedan y no tienen el instrumental adecuado, no visualizan bien e igual no pueden extraer el cuerpo extraño y más bien lo que se hacen son las complicaciones que les mencionaba, ¿verdad? Entonces, siempre y cuando tengamos el instrumental adecuado, sí pidamos sedación, ¿verdad? Que vamos a estar seguros que lo vamos a extraer. Si no, mejor refiramos al paciente, aunque sí es muy difícil, ¿verdad? Para el niño o para los padres a veces movilizarse, pero sí, yo preferiría que mejor los remitieran, ¿verdad? No sé si alguien más quiere comentar sobre eso.
Si no hay más preguntas, solamente nos queda agradecerle, doctora, por esta excelente presentación. Es muy seguro que será de gran utilidad para todas y todos los de las redes que estamos trabajando. Y de verdad, muchas gracias a usted y a todo el posgrado por el apoyo y continuaremos este tipo de... Bueno, muchas gracias. Estamos a la orden, ¿verdad?